componentes de las figuras y dos maneras de ver requeridas en geometría. Entonces, aquí vamos con las dos maneras de ver requeridas en geometría. La resolución de un problema de geometría requiere movilizar al menos una de las dos maneras de ver cognitivamente requeridas para la utilización geométrica o heurística de las figuras. La manera de ver por la percepción, es decir, hay una manera de ver que es perceptiva y que implica un reconocimiento inmediato y empírico de las formas. Pero esta manera de ver, en general, resulta tramposo y muy insuficiente. Y para utilizar las figuras, la manera de utilizar las figuras lleva las componentes de la figura. De una figura que es constructible. Y entonces se llama operaciones o tratamientos con la figura o a la intervención de la figura, eso es. Y que utilizan diferentes registros de representación semiótica. Desde el punto de vista cognitivo, la primera utilización de las figuras se hace en el registro de las escrituras simbólicas. Eso quiere decir que se interviene la figura con mediciones, se dan valores numéricos o literales a los segmentos, en vista de aplicar una fórmula. Esa es la primera manera, a través de las escrituras simbólicas. La segunda manera se hace en el registro del lenguaje natural, en el que se introduce el lenguaje geométrico, que condensa definiciones y teoremas propios de la geometría. Y esta utilización exige una manera de ver que va contra toda evidencia empírica, o sea, que va contra la percepción. Esta manera hay que aprenderla. La tercera utilización es intrínseca al registro figural. Es independiente de la exigencia matemática. Es decir, en el registro figural, que es la tercera utilización de la figura, es independiente de la exigencia matemática. Es decir, de las hipótesis y de lo que la matemática dice que hay que ver en las figuras. Las figuras presentan una complejidad cognitiva que tiene estas tres maneras de ver y que no tienen nada de común y son simultáneamente incompatibles. Desde el punto de vista matemático, se tiene otro análisis. Por un lado, lo que se ve, la figura particular, y por el otro, las propiedades, que determinan lo que la figura representa. Entonces, lo que se debe ver. Platón y Descartes decían eso. En la figura hay que ver lo que se ve. Si se utiliza un software, se tiene un dibujo y un invariante que permite modificarlo, hacer deslizamiento, el arrastre que se dice también. Este invariante corresponde a las propiedades geométricas del menú. Entonces, con el software se tiene la verdadera figura, porque el software la construye con las propiedades. Y aquí entonces ocurre lo siguiente, que con el software, la ruptura epistemológica entre la percepción del dibujo y la comprensión de las propiedades no sería un obstáculo cognitivo para el aprendizaje. Pero la experiencia nos dice que sí, hay un problema. Pero bueno, sigamos. ¿Por qué pasa eso? Porque entre el dibujo que se representa geométricamente está la mirada de la persona que lo vi. O sea, el alumno pequeño o el alumno de básica o el alumno de nivel superior. Entonces, los análisis dualistas, que es dualista en el sentido filosófico, que separaban la figura como objeto
y las propiedades. En el sentido filosófico, bueno, separaban el cuerpo y el alma, qué sé yo, ellos veían las cosas separadas. Entonces, este tipo de análisis dualista oculta totalmente la ruptura cognitiva, que separa la percepción inmediata de las formas, 2D, 3D, de la exigencia matemática. Y la exigencia matemática es contraintuitiva de la mirada de las figuras. La manera perceptiva va en la dirección, pero la manera matemática va contra la intuición. Y aquí está la raíz de las dificultades para el aprendizaje de la geometría. Bueno, veamos ahora las componentes. ¿Cuáles son esas componentes? Las componentes son las formas, el tamaño y los términos que refieren a las propiedades. Las formas son 1D, 2D, 3D, o sea, segmentos, figuras cerradas, y 3D, las figuras en perspectiva de los cuerpos, por ejemplo. El tamaño y los términos, esas son las tres componentes. Entonces, las operaciones con las figuras son las siguientes. Las primeras operaciones referidas al tamaño. Estas operaciones van a utilizar escrituras numéricas o literales en la perspectiva de hacer cálculos a partir de fórmulas con valores numéricos dados o medibles o medibles directamente o no directamente medibles. En casos de la figura esté dentro de la hoja, puedo intervenir y medir, pero si se me salen los segmentos, ya no puedo medir. Entonces las operaciones referidas al tamaño son relativas a la medición de los elementos de la figura. Las operaciones relacionadas con las propiedades se refieren a los objetos geométricos que una figura representa. Y estos utilizan el lenguaje natural para designarlos, definirlos y realizar deducciones. ¿Alguien del grupo? Las operaciones heurísticas de las componentes forma son las transformaciones puramente figurales que reorganizan de diferentes maneras la forma inicial de la figura y se imponen perceptivamente a primera vista y ocultan el reconocimiento de otras formas posibles. Vamos a ver un ejemplo. No, todavía no viene el ejemplo, pero voy a ver si adelanto aquí cuando me devuelvo. Ahí, ese ejemplo. En ese ejemplo se ven, en la figura 1 se ve una forma que es un icono, y en esta otra se ve una figura geométrica. Si uno le pregunta a los alumnos qué figuras ven, ellos te van a decir el cuadrado, una forma cuadrada y una forma rectangular. Eso van a decir. Y ahí les voy a mostrar después un experimento que hicimos con los alumnos. Bueno, comparemos el análisis dualista y el análisis cognitivo. En el análisis dualista es obligatorio, la flecha azul que se ve ahí, es obligatorio partir del enunciado y leer las hipótesis. Y ahí entonces mirar lo que pasa en la figura construida. En la percepción predomina la forma 2D, o sea, las figuras típicas, simples, geométricas, formas cuadradas, formas rectangulares, formas de romboide, etc., formas de triángulo. Y en el análisis cognitivo, que está en azul, tenemos que las componentes de la figura están aquí, las formas, los tamaños y los términos, en la línea de arriba. En las formas, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que reconocer visualmente todas las formas 2D posibles. Entonces, esta tarea de reconocer las formas posibles es una función heurística. Ese es un tipo de tratamiento subyacente a la visualización geométrica, entonces forma heurística. Y en los tamaños se mide
los trazados para calcular otros. Y esta es la función soporte, y que permite figuraciones concretas. Es decir, aquí estamos hablando en el nivel de enseñanza básica, donde se utilizan compases, papel, tijera, etc. Esa es la función soporte. Todos los medios que los alumnos tienen para responder las preguntas que les hacemos. Y los términos y propiedades, los términos que se refieren a propiedades, son para aplicar a una definición, o sea, los términos están en las definiciones y en los teoremas o en las propiedades, y ellas se utilizan para deducir otra propiedad. Y esta es la función heurística. Decíamos que el análisis dualista de las figuras está centrado en la exigencia matemática de ver las figuras. Y la exigencia matemática de ver las figuras es solamente a partir de las hipótesis del enunciado. Este análisis no tiene en cuenta que la percepción impone la evidencia de algunas formas 2D. Esas formas 2D que ya las nombré, formas de cuadrado, formas de rectángulo, etc. Y de algunas relaciones de tamaño, cualquiera que sean las hipótesis. Es decir, que la percepción es inmediata, se impone, y no tiene cuidado con las hipótesis. Y la percepción entonces va a relegar la figura al rango de objeto material, que permite operaciones concretas, que no es teóricamente la función de la figura. Un poco de eso. La percepción es inmediata, y lo que se ve con los ojos tiene una influencia poderosa en la visualización de las figuras. Pero una figura o una configuración, figuras compuestas, está en sinergia con dos tipos de representación: lo que se ve y lo que se dice. Lo que se ve forma parte del registro figural, las figuras que se ven. Y lo que se dice va a pertenecer al registro del lenguaje natural. Pero estas dos representaciones funcionan independientemente. Ahí está, de nuevo el monito. Entonces, en la figura 1, la percepción, ¿qué va a haber? Va a haber un monito, ¿no es cierto? La percepción hace ver íconos, formas que existen en la realidad o que se parecen. Y pueden identificar formas yuxtapuestas. Por ejemplo, en la figura 1 podemos ver que la forma cuadrada, grande, representa el cuerpo se puede imaginar el cuerpo del monito. Y la forma rectangular de la cabeza, que está sobre representa la cabeza. Y ahí tenemos los rectángulos chiquitos, los rectángulos flacos, que pueden representar los brazos y las piernas. Entonces, esta es una manera de ver icónica que funciona. La percepción funciona de manera icónica, la manera de ver icónica. En cambio, la figura 2 no admite ninguna percepción. Esta manera es la manera geométrica de ver, que es no icónica. Las figuras geométricas no son iconos. Pero ¿qué se ve en la figura 2? Se ve una superposición de formas 2D. Se puede imaginar que el cuadrado está sobre la forma rectangular. Y eso se puede transformar. A lo mejor eso se puede transformar se puede recortar y armar un puzzle ahí. Bueno, pero esa es otra actividad. Nosotros esta figura, esta configuración, la pusimos con alumnos voluntarios de quinto, sexto, séptimo y octavo. Y la pregunta era, ¿qué formas geométricas elementales se distinguen en esa?
configuración. La mayoría de los niños dijo triángulos. Algunos ven paralelogramos y ven cuadrados. Los menos ven trapecios. Y muy poquitos ven M como punto medio. El profesor les pregunta, ¿por qué ves un cuadrado paralelogramo, punto medio? Porque en realidad la forma cuadrada, el profesor de matemáticas no lo ve. Las formas que son las formas 2D, formas globales. La exigencia matemática de ver una figura desde las propiedades presupone que hay una relación inversa que va de la figura a las propiedades, sin la cual ninguna figura podría representar visualmente las propiedades geométricas. Es decir, que la exigencia matemática de ver una figura quiere decir que la figura hay que ver lo que se debe ver, tiene la inversa de la figura a las propiedades. Y esta relación es la que constituye el problema cognitivo crucial en la enseñanza de la geometría, que a veces no se toma muy en cuenta y se trabaja más con las definiciones que con lo que la figura puede mostrar. Y entonces viene esta pregunta: ¿cuáles unidades figurales es necesario reconocer al primer golpe de vista para comprender cómo una figura visualiza propiedades geométricas? Cualquiera sean las hipótesis. Bueno, es una pregunta bastante importante. Y sería bueno preguntarle a los alumnos. Pero, teóricamente, las unidades figurales 1D deben poder ser puestas en correspondencia con las propiedades. Porque en geometría lo que hay que ver son las formas 1D, los segmentos, el cruce de segmentos, los puntos, o sea, esas hay que ver. Y geométricamente, para poder relacionarlas con las propiedades, o para poder entender las propiedades. Y entonces, el obstáculo a la comprensión de la geometría viene de la percepción, que impone la evidencia de unidades figurales 2D, donde las unidades 1D desaparecen visualmente, porque se ve globalmente el contorno cerrado. Entonces, lo primero que hay que franquear es el obstáculo que significa aceptar la exigencia matemática de ver una figura, que va a implicar a reconocer la relación cognitiva inversa y desarrollar esa manera de ver antinatural, de ver una figura que va contra la percepción. La manera matemática o geométrica deconstruye todas las unidades 2D y 1D. De construir dimensionalmente las formas 2D es la manera de ver que es prerequisito para la adquisición y utilización de propiedades geométricas. Reconocer visualmente las unidades 2D posibles a partir de las 1D, que son las trazas que forman la figura de partida, es la manera de ver heurística. Es decir, aquí para ayudar, para favorecer el aprendizaje, hay que descomponer las figuras 2D y reconocer las 1D.
Y hacer este tipo de actividades es hacer visualizaciones desde el punto de vista heurístico. Aquí hay un ejemplo de construir esa configuración. Escribir las formas geométricas que usted reconoce. Esta actividad pone en juego 3 objetivos: la manera geométrica de ver las formas, la relación entre lo que se ve y lo que se dice, y probar propiedades representadas o conjeturar. Aquí lo que hay mucho de aprender a conjeturar, no afirmar cosas que no son. Por ejemplo, decir que el A5, A4, A7, A6 es un cuadrado. Hay que conjeturar, o sea, y vamos a probar. Decimos acá formas cuadradas, formas triangulares, formas poligonales, etc. Decimos así porque hablar de cuadrado o de rectángulo o de rombo implica conocer las propiedades. Así que hay un pasaje ahí a hablar de formas tipo cuadrado, formas tipo rectángulo. Y no hablar de cuadrado y rectángulo hasta que no se hayan... ¿Qué pasó? Dejó de compartir. No sé qué me pasó. Tiene que volver a compartir pantalla. Ah, volver a compartir pantalla. Ya. Ahí estoy. Sí, estamos escuchando. Falta la... Ahora está... Sí, ahora sí. Ya había ido. Ahora sí, profesor. Ahí se quedó pegado eso. No me importa. Se quedó pegado. Sale de nuevo. Salgo de ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, decimos que ya. Estas maneras de ver no pueden ser subordinadas al conocimiento o a la utilización de propiedades geométricas, ni asimiladas a la percepción. Es el prerequisito fundamental para comprender y resolver problemas geométricos, tanto con figuras ideales de la geometría euclidiana como con figuras concretas, o plantillas, o patrones que se llaman de la geometría natural. Los objetos de la geometría natural son los materiales, son los que se distinguen por la percepción. De modo que propone problemas prácticos que se resuelven con instrumentos para medir, para calcar, para recortar o con el software. O sea, los objetos de la geometría natural se pueden trabajar en un ambiente de lápiz y papel y en un ambiente del software. Y estos problemas prácticos son necesarios. ¿Por qué? Porque pueden llevar a descubrir las propiedades. O sea, aquí hay una cuestión bien importante, que en lugar de dar las definiciones, lo que se trata con la heurística, que los alumnos elaboren la definición de algo. Ya, de nuevo se quedó pegada la cuestión. Se me quedó pegado. Ahí sí. Suele ocurrir. Suele ocurrir. No es nada del otro mundo que se pegue a esto. Hola. Otras actividades en la geometría natural, que son heurísticas, favorecen la manipulación. Y algunas propuestas de actividades heurísticas. Primera propuesta, descomponer una forma geométrica 2D. Y aquí están los ejemplos. Estos ejemplos los propongo para compartirlos después con ustedes, para que ustedes los prueben. Dado un triángulo, dividirlo en subfiguras que sean también triángulos.
descomponer un rectángulo en triángulos, descomponer un paralelogramo en sus figuras. ¿Qué formas se encuentran? Descomponer un trapecio en sus figuras. ¿Existe una o varias descomposiciones? En relación a la descomposición de formas, señalar que esta actividad es muy antigua, viene desde Euclides y tiene nombre. Se llamaba esto, Euclides la llamó descomposición meriológica. Y se distinguen dos tipos de descomposiciones meriológicas. Las homogéneas, en que la figura inicial se divide en subfiguras de la misma naturaleza que la inicial, de la misma forma, quiero decir, de la inicial. Y las heterogéneas, descomposiciones meriológicas heterogéneas, en que la figura inicial se divide en subfiguras de distinta forma que la inicial. Estas actividades pueden hacerse en ambiente de lápiz y papel o en un ambiente del GeoGebra. Estas son muy interesantes, de este tipo de actividad, de manipulación, para aumentar o favorecer la experiencia de los alumnos con las figuras y que vayan reconociendo otro tipo de cosas. Y la otra cosa son la transformación de las figuras. Algunos ejemplos de problemas. Transformar una circunferencia, C, el centro O y radio R, en otra que tenga el doble del perímetro. Describir el proceso. Aquí queremos poner en juego el lenguaje. Transformar un triángulo en un paralelogramo. Describir el proceso. Aquí hay un trabajo también de ensayo y error, porque este problema 2 se puede poner con alumnos que no conocen el teorema de la mediana, de un triángulo. Y entonces, por ensayo y error, ellos van a ver cómo pueden transformar ese triángulo en un paralelogramo. Tercer problema, transformar un rectángulo en un rombo, de manera que se conserve la superficie. Describir el procedimiento. Este problema 3 ya es de octavo para arriba. Transformar un hexágono regular en un rectángulo, de modo que se conserve la superficie. Ese problema 3 y 4 también son un poco de octavo para arriba. Y bueno, estos problemas, como dije antes, también se pueden usar en el ambiente de lápiz y papel o con el GeoGebra. Notar que tienen un mayor grado de dificultad esos problemas. El 3 y el 4 sobre todo. Y acá hay un problema 5, que se trata de reproducir esa figura que está ahí, esa configuración, e indicar la secuencia de pasos del proceso. Este también es un poco difícil, porque hay que ver con cuál figura empieza, con cuál subfigura se empieza para poderla reconstruir. Bueno, y después que la reconstruye, comparar la superficie de los rectángulos ABCD y el ACEF. Comparar esa superficie. A simple vista los niños van a decir que ACEF es más grande, pero vamos a ver. Bueno, por otra parte, veamos que la comparación entre el análisis dualista y cognitivo deja en evidencia el obstáculo cognitivo a la comprensión de la geometría. La exigencia matemática de ver una figura presupone la relación inversa, como ya dijimos. Que la figura visualmente representa propiedades geométricas. Esta relación es la que constituye el problema cognitivo crucial en la enseñanza de la geometría. Ya dijimos que las unidades figurales que es necesario reconocer
en geometría son las 1D. Y yo diría que también las 0D. Bueno, las actividades geométricas tienen una originalidad, pues la forma de razonar en geometría hace referencia a una axiomática local que se desarrolla en lenguaje natural a través de un discurso que funciona naturalmente por construcción, asociación y acumulación, introduciendo términos geométricos propios. Es decir, en el lenguaje natural vamos introduciendo los términos geométricos. De modo que el lenguaje geométrico es especial, no es ni natural ni formal. Esta característica de la geometría ha sido destacada por René Thom, que afirma que el lenguaje geométrico es un intermediario natural y puede ser irreemplazable. Y está entre el lenguaje usual y el lenguaje formalizado. Bien, es todo lo que quería compartir con ustedes sobre la enseñanza de la geometría. Y si alguno de ustedes se anima a experimentar las actividades que he propuesto y desea compartir sus resultados, no duden en contactarme. Muchas gracias. Ahora ofrezco la palabra por si alguien quiere alguna aclaración, porque todavía quedan unos minutitos. Sí, y quería hacer un comentario de que llama la atención la diferencia entre figura e ícono. Muchas gracias, porque nosotros muchas palabras las usamos como sinónimo. Yo creo que no importa en primero, tercero básico confundir los términos, porque los niños no pueden depurar tanto, pero ya esta conferencia, profesores de quinto, octavo, por ejemplo, ya ir haciendo esas distinciones para nosotros es muy bueno, así que te lo agradecemos. No sé si alguien quiera hacer una pregunta. ¿Una pregunta puedo hacer? Sí, por Sí. supuesto. ¿Quién es? salió una parte ahí que... Claudio. Buenas tardes. En cuanto a lo que mencionaba ahí, la figura en 0D y 2 y 1D, que me quedó como... ¿Te quedó? Ya. Sí, no me quedó muy claro. La figura 1D, ¿Mm? la 1D, son las líneas o los segmentos o los trazos, como se llama. Esas son las 1D, de una dimensión. Ya, perfecto. Las 2D Ya, son, las dos de las tengo claras. son las figuras elementales geométricas, las formas triangulares, las formas cuadradas, las formas rectangulares, etc. Los polígonos Exacto. poligonales, esas son las 2D. Y las formas 3D son las figuras en perspectiva. Si uno tiene una caja y hace el dibujo, le va a salir un paralelepípedo, por ejemplo. Pero ahí hay las partes interiores se pasan con línea punteada, entonces ahí se ve la perspectiva. Son las figuras en perspectiva. ¿Y las 0D, cuáles serían en este caso? Son los puntos. Ah, perfecto. Los puntos son los más difíciles que los alumnos los consideren. Tenemos una experiencia en que teníamos una forma rectangular, y entonces quería pedir que la diagonal, no, las diagonales de esta forma se intersectan. Entonces, haga el dibujo. Dijeron, no podemos, porque no están dibujadas las diagonales. O sea que al no estar dibujadas las diagonales, uno no podía preguntar nada, porque no estaban dibujadas. Claro. ¿Se fijan? O sea que no le queda claro a los niños que los consideran solos. Para que se trace la diagonal, si uno se la pide, tiene que ya estar en quinto, sexto, séptimo, octavo.
Y dicho sea de paso que a veces hemos encontrado cosas en primero medio. Uno piensa que ya el nivel cognitivo de los alumnos y que ya han aprendido porque todo esto de las figuras y las propiedades están en la escuela básica. Y en la escuela media ya habría que utilizarlas, ponerlas en juego en otro tipo de problemas. Por ejemplo, en el quinto problema. Ese quinto problema produce dificultades en primero y en segundo medio. No Ya, sé si hay... muchas gracias por lo que me dice. Muchas Ya. gracias. Una nada. consulta. A veces se habla de mediatriz y simetral como sinónimos. ¿Qué me podría decir al respecto? Bueno, eso depende del país donde estemos. Nosotros, en Chile, siempre hemos hablado de simetral, porque la simetral es el eje de simetría. Entonces, lo más natural, de mi punto de vista, es que se llame simetral. Pero en Francia, por ejemplo, le llaman mediatriz. ¿Por qué? Porque le ponen el foco en el punto medio. Y entonces la perpendicular. Ya, pero acá como simetral es la perpendicular al punto medio de un segmento. Claro. De hecho, un segmento tendría simetral solamente. ¿Perdón? Dicho así, solamente un segmento puedo dibujar su simetral, porque sería perpendicular al punto medio. Por eso que se llama mediatriz, pero la simetral también como propiedad también es perpendicular en el punto medio. Pero la simetral como eje de simetría o como lugar geométrico es la recta que contiene todos los puntos que equiditan de los extremos. Y el punto medio es un punto particular. Ya. Así que es una cuestión de lenguaje, pero desde el punto de vista teórico no tiene... El concepto baricentro ya está descartado, más que nada se utiliza solamente como centro de gravedad ahora. No, Todavía no. está, ¿sí? No, también es cuestión de los países. Ya. Nosotros le llamamos centro de gravedad y los franceses le llaman baricentro, y otro, no sé cómo le llaman los españoles. Los españoles le copian todos los franceses, así que seguramente que le llaman baricentro. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Creo que nos queda un minutito nomás. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Recién mencionó actividades que se podían realizar con los alumnos relacionadas con la transformación de figuras. Y mencionó el GeoGebra y el lápiz y papel. Claro. ¿Tiene la posibilidad de utilizar el tangrama para poder realizar alguna de estas actividades? Claro, por supuesto. Por supuesto, porque la idea de cuando uno compone las figuras, la idea es hacer tangramas. Porque el tangram tiene 7 piezas, pero los alumnos al descomponer un polígono de 7 lados, por ejemplo, pueden encontrar más figuras y hacer puzzles. Y ahí tendríamos una descomposición meriológica heterogénea, porque puedo tener distintas formas. Bueno, el tangram es una descomposición heterogénea, porque tiene formas triangulares y formas cuadradas, etc. Y los niños pueden encontrar distintas formas de 3 lados, formas de 4 lados. Y ahí, bueno, depende de la creatividad del profesor, qué problemas puede plantear. Incluso existe el tangram de huevo. Ah, claro. O sea, con una elipse, dices tú. No, lo que pasa es que hay una actividad en la que los niños ocupando transportador, compás y regla tienen que construir el huevo perfecto. Geométricamente hablando, yo lo he trabajado con niños de octavo. Y una vez que se elabora este huevo, se evalúa eso, luego viene la parte de ellos construyen el tangram. Y es bastante entretenido porque así uno lo empieza, bueno,
ellos aprenden a usar las herramientas matemáticas, las herramientas geométricas también. Claro, pero ellos lo hacen eso en lenguaje natural. Hay que Sí, distinguir a ahí. partir de una elipse. Claro, porque sí, Puedo hacer una consulta, a lo mejor ya que se está hablando de geometría, que la otra vez igual una colega conversábamos con el tercero básico, creo que es porque yo hago desde el segundo siglo, con respecto a la cantidad de lados que tiene una circunferencia. Ah, Igual, unos dicen que tiene un lado, otros dicen que tiene infinitos lados. Hay unas demostraciones por ahí también que demuestran con teoremas de Mayor, creo que de la ley del L'Hopital, no sé, que lo demuestran con que tienen infinitos lados. Entonces, no sé si eso es un teorema, no sé, lo pregunto porque igual ya que estamos en geometría, viendo la parte de geometría. la circunferencia es una línea, Es claro, es una línea, sí, sí. entonces no es una línea. Así que, pero cuando se inscriben los polígonos en la circunferencia, para inscribir un cuadrado, una circunferencia, escribir un pentágono, un heptágono, un octógono, qué sé yo. Entonces uno se va dando cuenta, un icoságono. Sí. Entonces ahí da la idea de que la circunferencia puede soportar figuras de cualquier tipo de lado. Ujú. Y por Ya. eso que, El número. claro, porque un polígono de 30 lados cabe en una circunferencia. Entonces, ahí Ya. da que la circunferencia se podría considerar con infinitos lados, pero no es malo eso. O sea, no sería ya un teorema, o sea, es como Es una cuestión heurística nomás. Exacto. Claro, porque si hicimos una línea, la línea es un conjunto infinito de puntos. Claro. Y En ahí ese- es otra cosa, y ahí como que hay no sé, pues hay como dicen, un lado y después que tiene infinitos lados, podría tomarlo yo como la definición de línea, que es un conjunto infinito de puntos. Entonces, eso sale como en el tercero básico, específicamente cuántos lados tiene una circunferencia. ¿Cuántos lados crees tú que tiene una circunferencia? Que ahí cambia según el contexto de la pregunta. Pero fíjate que esas preguntas no son apropiadas. Hay preguntas y preguntas. Exactamente, no, si también opino lo mismo. Claro, no son preguntas que se hagan, no son apropiadas. Porque la circunferencia es una línea curva plana cerrada, dice la historia. Claro. Y los niños con un problema pueden encontrar esa circunferencia. Hay un problema que también es clásico, que se pone una cabrita amarrada en un estaca y una cabrita. Tiene que dar la vuelta. La pregunta es, ¿cuál es el espacio donde ella puede comer? Y trabajan los niños de sexto básico. Trabajan ahí viendo cuándo se puede comer. Y algunos de ellos llegan a que puede comer una superficie redonda. Entonces ahí descubren que esa figura redonda tiene un centro porque está la estaca, tiene un radio porque está la cuerda, y da toda la vuelta. Como el compás del jardinero. Claro. El jardinero, ahí está. Pero también eso está basado en que geométricamente superficies del mismo perímetro tendrá mayor, digamos, superficie aquella que tenga mayor número de lados. Y por lo tanto se podría pensar de esa manera que la circunferencia, en este caso el círculo, que va a dar el círculo, sería la superficie mayor porque tiene mayor lado. Claro. Ejercicios que yo voy viendo, por ejemplo, triángulo equilátero con un determinado perímetro, el cuadrado con el mismo perímetro, y vamos calculando áreas y nos vamos dando cuenta que a mayor número de lados, el área va aumentando. Claro. Por lo tanto, de esa manera... ¿Podría dejar de compartir para poder vernos? Ya. A ver, deja de compartir. Marta. El trabajo que yo he hecho en geometría es esto, es decir, tener figuras de un mismo perímetro y ir calculando el área a medida que va aumentando el número de lados, manteniendo el perímetro. Claro. Entonces, a mayor número de lados, el área va a ser mayor, y en este caso, el círculo sería lo ideal para una mayor superficie. Claro. Y ahí enganchar un poco, y ahí de hecho yo
les muestro, más que demuestro, que el círculo puede ser una figura de infinitos lados, como mencionaba la profesora recién, al ir dibujando en una circunferencia, primero un triángulo inscrito, después un cuadrado, y así ir aumentando el número de lados. Por lo tanto, mientras más lados tiene, más me acerco a la circunferencia. Ahora, lo quiero decir. No se escucha. Oye, tiene el micrófono abierto, parece. Porque los problemas de medición no son... Profesora, no se escuchó lo anterior. Ah, ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Sí, ahora sí. Los problemas de medición, cálculo de áreas, cálculo de volumen, cálculo de cuestiones, esos no son geométricos. Si yo quiero hablar de perímetro, comparo las figuras. Hago figuras y pregunto, ¿cuál tiene más perímetro? ¿Cuál tiene más superficie? Por ejemplo, yo puse un problema que a los alumnos grandes, a mis alumnos de magíster, oye, doy una circunferencia, entonces transformar esa circunferencia en otra que tenga el doble de superficie. Y eso les produjo cualquier problema, porque muchos de ellos duplicaron el radio. Y fue un problema que les costó bastante resolverlo, porque tuvieron que recurrir al teorema de Pitágoras para resolverlo. No, ese problema no era un problema de básica, por ejemplo. Tenía que dominar el Pitágoras para poder resolver. O sea que tenía que tener un nivel cognitivo bastante más desarrollado. Así que yo propongo que tengan mucho cuidado con estas cuestiones de calcular cosas. Áreas y perímetros, puro cálculo. Eso trasládelo para la aritmética, porque esos son problemas aritméticos. Los problemas geométricos son de otro estilo. Demuestre que ese cuadrado tiene el doble de la superficie de este otro, qué sé yo, geométricamente, heurísticamente, si quiere. Hay que trabajar mucho con la heurística. Y la heurística permite hacer en geometría de la escuela elemental, de la escuela básica, de cuarto, quinto, sexto, permite trabajar con soportes materiales. Entonces, muy bueno hacer ese tipo de cosas, superponer cosas. Profesor Ismenia, Eduardo por acá. Hola. No sé si me ve. Te veo. ¿Cómo bien. está? ¿Cómo está? Y no me cortamos de nuevo. Sí, aquí estamos. Y le quería hacer dos preguntas, no sé si sabe de ello. La primera es, que ¿usted sabe qué sucede con la neurociencia? ¿Se escucha, no? Ahí sí. Ya, ¿qué sucede? ¿Usted sabe qué sucede con la neurociencia cognitiva que está impidiendo en Francia usar tanto los dispositivos electrónicos solo media hora al día? Y la otra pregunta que le iba a hacer, no sé si sabe si los neurocientíficos, deben saberlo, que llevan años tratando de estudiar las estructuras cognitivas de los estudiantes de primaria y secundaria, y al resolverlo en situaciones de la geometría. ¿Usted considera que la didáctica debe extender sus investigaciones, sus estudios con ellos? ¿Hacia dónde apuntan ellos? La didáctica tiene que extender sus estudios. Nosotros tenemos, hay una alumna nuestra que está trabajando con neurociencia. ¿Qué está haciendo? Está tratando de ver cuál es la actividad cognitiva que desarrollan los alumnos que hacen cálculo, problemas de cálculo. Entonces, la Universidad Austral están haciendo eso. Bueno, hay un laboratorio de neurociencia. Entonces se llevan los alumnos allá y le ponen todos los aparatos para poder medir estas cuestiones. Entonces
ese tipo de trabajo no está al alcance de la mayoría de... Pero bueno, si más adelante nos hacemos ricos en este país, podemos tener laboratorios de neurociencia para investigar, sería estupendo. Porque entonces se podría saber por dónde hay que poner los énfasis. Por ahora tenemos que contentarnos con este tipo de desarrollo cognitivo, hacerle mucho énfasis a la heurística. Papel y lápiz y computador. Claro. Otros software. Pero no, los otros son palabras mayores. Pero que se están haciendo experiencias, se están haciendo, pero eso es a nivel de la investigación, así nomás. Bien, muchísimas gracias, Ismenia. Ya te hemos robado unos minutos, ya 10 minutos casi pasado. Ha sido una interesante conferencia, como siempre. Tú, como experta de la geometría escolar en Chile, ya has ido trayendo conceptos cada vez más claros para nosotros, diferencias entre una actividad geométrica y una actividad aritmética, cosas de ese tipo que para nosotros calcular el área parece que es geometría, pero tú dices, cuidado, no se vayan para la aritmética, la geometría es otro tipo de pensamiento. Bueno, todas esas contribuciones de tus reflexiones y tus estudios de posgrado, y con esta experiencia de Francia que tú siempre estás cultivando, ¿ya? Y nos apoyan.